Hola amigos, esto es La Biblia Dice, en su segunda serie donde estamos estudiando temas importantes de la palabra de Dios que tú tienes que conocer en este tiempo. Mira, lo estudiamos de una manera sencilla, que tú estés en la capacidad de compartirlo también con otras personas. El juicio bíblico que hemos estado estudiando es un proceso judicial que repercute en lo espiritual. Y ese proceso es para eliminar el pecado que Satanás comenzó en el cielo y luego trajo a la tierra, y también para disipar y aclarar la duda acerca del padre que sembró el diablo en la mente de los ángeles en el cielo y lamentablemente también en el ser humano aquí en la tierra. En ese juicio, Cristo está cumpliendo funciones, mira, y son funciones muy importantes y que es necesario conocer. Funciones que veremos en este estudio de Cristo y el juicio. Esa obra que está realizando Cristo en el juicio, es necesario que nosotros conozcamos, comprendamos y lo apreciemos, porque esa obra que hace Cristo influye en nuestra vida espiritual y en nuestra salvación. Nos preguntamos ahora, ¿cuál es la función de Cristo en el juicio? Bueno, Cristo cumple varias funciones. Por ejemplo, la Biblia dice que es nuestro abogado, pero también Cristo se presenta en la Biblia como juez. Vamos a ver Cristo como abogado. Mira lo que dice Primera de Juan 2.1. Vamos a buscar Primera de Juan 2.1, lo que dice el apóstol Juan. Mira lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, esta cosa os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, mira lo que dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Cristo está como abogado actualmente en este juicio. ¿Qué es lo que hace un abogado? Bueno, intercede. Aquella persona que se arrepiente sinceramente de sus pecados, Cristo presenta su petición ante el Padre, Cristo presenta su sangre y por medio de su intercesión, esa persona arrepentida recibe perdón de pecado. Pero no solamente recibe perdón, también recibe de su justicia, la justicia de Cristo, para vencer ese pecado que ha confesado, para que no caiga más o no cometa más ese pecado. Pero también Cristo, la Biblia dice que estará como juez. Vamos a buscar también el libro de Juan. Mire lo que dice. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 26 y 27. La Biblia dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio. El Padre le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. La pregunta es, ¿qué significa que Cristo hace juicio? Bueno, lo vemos en su contexto. Mira lo que dice los siguientes versículos. Los versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y ahí está hablando Cristo. Cristo está diciendo esto y dice, y los que hicieron lo que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Cristo recibirá autoridad como juez para aplicar la sentencia. ¿Cuáles son las sentencias? Bueno, vida eterna o muerte eterna. ¿Cuándo sucederá eso? En su segunda venida.
Actualmente Cristo está como abogado, pero luego cuando se acabe el tiempo de gracia, ya no va a interceder, ya no va a estar en su oficio de abogado, sino que vendrá como juez a aplicar sentencia en su segunda venida. Pero la Biblia también muestra otra función de Cristo, el cual no se toma mucho en cuenta o como que no se aprecia. Y la Biblia dice que Cristo es un testigo fiel. Para esto vamos a buscar Apocalipsis. Mira lo que dice Apocalipsis, es la primera forma como se presenta Cristo en Apocalipsis. Apocalipsis 1, vamos a buscar Apocalipsis 1, versículo 5, dice, mira lo que dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Dice que es testigo fiel. ¿Qué hace un testigo? Un testigo da testimonio de alguien o de algo. ¿Qué significa fiel? La palabra fiel en griego allí es pistos, que significa fiel, seguro y también confiable. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, que Cristo es un testigo confiable. Él da un testimonio verdadero, confiable. Y mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Testigo fiel y verdadero. ¿Qué es lo que hace un testigo? Un testigo da testimonio de alguien o de algo. Por lo tanto, Cristo da un testimonio en el juicio acerca de alguien o de algo. Si Cristo es el testigo fiel y verdadero, ¿será porque hay un testigo falso? ¿Quién es ese testigo falso? ¿Y sobre quién dio un testimonio falso? Bueno, vamos a ver en Génesis capítulo 3. Y este fue un personaje, alguien que estuvo en la misma presencia de Dios y que dio un testimonio falso acerca del Padre. Mira lo que dice, vamos a buscar Génesis capítulo 3, los versículos 1 al 7. Mira lo que dice. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, mira lo que dijo aquí la serpiente, que era el diablo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Primer falso testimonio que dio Satanás acerca del Padre. Él no cumple su palabra. Él no cumple sus promesas. Él no es fiel a lo que dice. El Padre dijo, mira, el día que ustedes coman van a morir. ¿Y qué dijo la serpiente? ¿Qué dijo Satanás? No, tranquilo. Eso es mentira. Ustedes no van a morir. Pero también le dijo, sino que sabe Dios que ustedes, el día que ustedes coman de ese árbol, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios se ha reservado algo para Él, no ha querido compartir con ustedes, por lo tanto Él no quiere que ustedes sean como Él. Es un Dios egoísta, o sea, no es un Dios de amor como Él pretende decir o como pretende ser. Y este testimonio ha quedado en la mente del ser humano. Y cuando Eva recibe y acepta ese testimonio falso de Satanás acerca del Padre, entonces ya estaba en condición de aceptar el próximo falso testimonio. Mira lo que dijo acerca del árbol. ¿Ve? Lo que Dios prohibió, ahora yo lo ve de una manera diferente, de una manera positiva. Mira lo que dice. Vamos a seguir leyendo los versículos. Los versículos 6 y 7. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno. Mira, cuando ella recibe el falso testimonio del Padre, ahora ella ve el árbol de otra manera. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuál es el siguiente testimonio que recibió el ser humano? Bueno, que el pecado es bueno, que el pecado es agradable y que el pecado a veces es necesario para alcanzar nuestras metas personales. Así como Eva pensó que comer del árbol, desobedecer a Dios o el pecado, ella podía alcanzar sabiduría, bueno, el ser humano también piensa que el pecado es necesario para alcanzar nuestros intereses, nuestros proyectos personales. Y lamentablemente, querido amigo, ese testimonio se ha mantenido todavía en la mente del ser humano. ¿O es mentira que a veces pensamos que Dios es malvado, que Él no cumple su palabra o sus promesas y que a veces el pecado es necesario en nuestra vida? Mira lo que dice el libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 431. Pero cuando escucharon la voz del tentador y pecaron contra Dios, se apartó de ellos la luz de las vestimentas de inocencia celestial. Y al perder las vestimentas de inocencia, se rodearon con los negros mantos de ignorancia con respecto a Dios. La clara y perfecta luz que hasta entonces los había rodeado, había alumbrado todo aquello a lo que se acercaban. Pero privados de esa luz celestial, la descendencia de Adán no podía ya más discernir el carácter de Dios en sus obras creadas. Mensaje Selecto, tomo 1, página 431. Dice claramente, se rodearon de mantos oscuros de ignorancia acerca de Dios. Y en esta condición triste está el ser humano. La siguiente pregunta es, ¿Cristo es testigo verdadero de qué? Bueno, ya podemos tener un indicio. Satanás dio un testimonio falso acerca del Padre y de su carácter. Cristo vino a darnos un testimonio verdadero del Padre y de su carácter. Cuando el hombre cayó en pecado, ellos merecían la muerte. Pero Dios, en vez de darle la muerte, en ese momento, al instante, les dio la promesa de un Salvador. Y ese fue el Evangelio. En Génesis 3:15, vamos a leerlo. Miren la promesa. Miren lo que dice en Génesis 3:15. Y esto lo dijo Dios al hombre cuando ya había caído en pecado. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios, dirigiéndose a la serpiente, prometió que iba a crear enemistad entre el hombre caído y el pecado, entre el hombre caído y Satanás. ¿Por medio de quién? Por medio de la simiente. Y esa simiente iba a recibir una herida en el talón para salvar al hombre. Pero ¿qué sucedió? Vamos a leer ahora, primera de Juan, capítulo 4, los versículos 9 y 10. Si pongan atención, mira lo que dice aquí. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa la propiciación? Propiciación significa ese punto, ese lugar donde la ira de Dios descendió contra el pecado. Cristo recibió la paga del pecado en nuestro lugar. Por lo tanto, Cristo en su vida y en su muerte mostró que Dios no es egoísta, querido amigo y querido hermano. Dios no es egoísta, Dios es amor. Lo que ha dicho Satanás acerca del Padre es la falacia, la mentira más grande que ha recibido el hombre. Y debido a que el hombre recibe ese testimonio falso, por eso se mantiene en una ignorancia acerca de Dios. Pero Cristo nos mostró que Dios no es egoísta, como dice Satanás,
sino todo lo contrario. Dios es amor. Pero además de eso, ahí dice la Biblia que Cristo, además o a pesar que Cristo vino voluntariamente, la Biblia claramente dice, Dios lo envió. O sea, Dios cumplió su promesa, lo que prometió en Génesis 3:15, que enviaría la simiente, y la simiente es Cristo. Esa simiente iba a recibir una herida. Y el Padre cumplió esa promesa, aún sabiendo el sufrimiento que iba a experimentar su Hijo amado. Así que Dios es amor, y Dios también cumple lo que promete, cumple su palabra, cumple sus promesas. Dios es fiel, y esto lo mostró Cristo Jesús en su vida y en su muerte. Nosotros tenemos que recibir ese testimonio verdadero acerca del Padre, que nos da ese testigo fiel. Cristo nos muestra la verdad acerca del Padre Celestial. Y así se presenta Cristo también en el juicio, como el testigo fiel y verdadero. La siguiente pregunta es importantísima también, porque Cristo no da ese testimonio de balde o por gusto. ¿Qué pasa en aquel que recibe el testimonio del testigo fiel? Ese aquel nos involucra a nosotros, al ser humano. ¿Qué pasa con aquella persona que recibe el testimonio del testigo fiel y verdadero? El testimonio que dio Cristo acerca del Padre. ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, aquella persona que recibe ese testimonio, la verdad acerca del Padre, atestigua con su vida que Dios es veraz y que Dios es fiel a su palabra y que Dios es verdadero. Mira lo que dijo Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a buscar allí en Juan 3, 31 al 33. Mira lo que dice. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y ese es Cristo. Y lo que vio, mira lo que dice, lo que vio y oyó, esto testifica. Lo que oyó y vio, ¿de quién? Del Padre. Ese es el testimonio que da Cristo. Pero lamentablemente, mira lo que dice, nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Este atestigua con su vida que Dios es verdadero, que Dios tiene razón. Ahora vamos a leer Juan 8, 26. Aquí está hablando Cristo. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Ves? Cristo dio el testimonio del Padre. Lo que he oído de él, esto yo hablo al mundo. ¿Y qué pasa cuando recibimos ese testimonio? Mira lo que dicen los versículos 31. Ahí mismo de Juan 8, los versículos 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en mi testimonio, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad acerca del Padre, y la verdad os hará libre. ¿Libres de qué? Libres de pecado, porque en ese mismo capítulo él dice, el que comete pecado se hace esclavo del pecado. Mira lo que dice también versículo 38. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre. ¿Ves? Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre. Yo doy el testimonio del Padre, acerca del Padre. Y vosotros hacéis
Mira, aquí le está hablando a los judíos, a los fariseos, sacerdotes, líderes religiosos, conocedores de la palabra. Le dice: yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro padre. ¿A qué padre se está refiriendo? No es al padre Abraham. Mira lo que dice el versículo 44, que es el mismo capítulo. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cristo dice: mira, yo doy testimonio del Padre, pero vosotros ustedes oyen a su padre, que es el diablo, y los deseos de él queréis hacer. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo con estas personas? Estas personas eran conocedores de la palabra, conocían la ley, conocían del santuario, pero querían matar a Cristo Jesús. Tenían el testimonio, mantenían el testimonio falso de Satanás. Ellos creían que el pecado es bueno, es agradable y es necesario para alcanzar sus metas. Querían quitar del medio a Cristo Jesús. Eso es lo que pasa cuando mantenemos el testimonio del testigo falso. Pero el que recibe el testimonio de Cristo Jesús, el testimonio verdadero acerca del Padre, ¿qué es lo que sucede con esta persona? Mira, esta persona confía en la voluntad de Dios. Cree en su palabra y confía de que Dios cumple sus promesas. Pero también esta persona odia el pecado en todas sus formas. Y ama, querido amigo, ama esta persona que recibe el testimonio de Cristo Jesús acerca del Padre, ama la obediencia, porque ha recibido la verdad del Padre Celestial. Y para eso vino Cristo Jesús, para sacarnos de las tinieblas que estamos sumergidos. Ahora, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer entonces conociendo que hay un testigo falso y un testigo verdadero? Que el testigo falso nos da una percepción falsa acerca del Padre, pero que Cristo vino a enseñarnos la verdad acerca de Dios, que Él es fiel a su palabra y que es Dios de amor. Y que el pecado, hermano y amigo, el pecado tenemos que quitarlo de nuestra vida, ya sea de pensamiento, de palabra y acción. ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero, mira, recibir, comprender y aceptar la verdad acerca del Padre que nos mostró Cristo Jesús, el testigo fiel. Segundo, aceptar a Cristo Jesús como tu único abogado e intercesor. Y tercero, por medio del poder de Cristo, atestiguar con tu vida de que Dios es veraz. Mira, el testimonio de Cristo es para que el ser humano salga de las tinieblas en que está sumergido. Te pregunto, antes de terminar, te pregunto, ¿tendrás la disposición cada día y el corazón abierto para recibir ese testimonio verdadero acerca del Padre que dio Cristo Jesús, para que tu mente salga de ese testimonio falso que ha sembrado Satanás y disipe todas las tinieblas que se ha sembrado, para que de aquí en adelante tu vida atestigue con poder de que Cristo es veraz y tienes razón? En el nombre de Dios, espero que esta sea tu decisión y que llegues a ser un testigo poderoso para la honra y gloria de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos en el siguiente estudio.